El teatro no existe. Y a ver, cuando digo que no existe, no me refiero a que vivamos en una realidad ilusoria de lo que es la teatralidad de hoy en día, ni tampoco que el teatro haya muerto, que sería mucho peor. Me refiero a eso, que no existe el teatro, es decir, un tipo de teatro. Y tal vez esto suene muy lógico, pero hace algunos años no lo habría entendido tan claramente. Cuando me dicen que teatro es lo que acontece entre unos personajes ante unos espectadores en un tiempo y espacio compartidos, mi versión occidental, patriarcal, reduccionista, racionalista del mundo, me hacen pensar en que la universalidad de esta definición tiene que abarcar todos los fenómenos del teatrar, cuando no es así. Y te explico por qué. En los últimos años, el pensamiento teatral ha cambiado ampliamente. Ya no buscamos un único discurso que explique todo, ni seguimos un modelo universal para comprender el teatro. Ahora, lo exploramos desde una actitud radicante. Pero, ¿qué significa esto? ¿Qué implica pensar el teatro desde una actitud radicante? Para responder, tenemos que dejar atrás la idea de una teoría teatral única y totalizadora, y en cambio, enfocarnos en los casos particulares y en las experiencias concretas de cada territorio. El teatro no tiene una condición hegemónica. No hay un gurú o farol teórico que dicte las direcciones de este arte escénico. Lo que existe son múltiples voces, múltiples territorios y múltiples prácticas. En este contexto, la teatrología no se basa en un modelo preestablecido, sino en el reconocimiento del terreno, en el estudio de lo que sucede en cada espacio y en las comunidades. Por eso los encuentros entre artistas e investigadores se han vuelto fundamentales. Estos espacios no buscan imponer una teoría, sino generar intercambios de reflexión. En un encuentro de teatro en Porto Alegre, Dubati le confesó a Lehmann que su libro de teatro postdramático no le servía para entender el teatro de la Argentina, a lo que Lehmann le contestó: yo no escribí mi libro pensando en Buenos Aires. Es usted el que me tiene que decir qué está pasando en Buenos Aires. Ese es un claro ejemplo de cómo no podemos pensar el teatro desde una teoría universal. Tenemos que estudiarlo territorialmente, descubrir sus detalles, dialogar con otros estudios y a partir de allí poder construir una visión en conjunto. El teatro de hoy no puede encapsularse en una sola definición. En un país como México, por ejemplo, se estrenaron cientos de obras el año pasado. ¿Cómo pensar el teatro en su totalidad si cada obra es un mundo en sí mismo? El panorama teatral se ha moleculizado. No hay un solo modelo de dramaturgia ni una sola forma de hacer teatro. Existen ahora dramaturgias de autor, de grupo, de dirección, de actuación, de laboratorio, y cada una de ellas responde a necesidades, contextos y poéticas diferentes. Esta diversidad ha generado un estallido poético, una explosión de nuevas formas y estéticas. Ya no hay un centro rector que dicte qué es el teatro, sino una multiplicidad de prácticas que coexisten y dialogan entre sí. Hoy el teatro no se hace solo con teatro. Se nutre del cine, de la música, de la física cuántica, de los relatos orales, la tecnología, las fiestas, y se ha convertido en una forma de habitar el mundo, en una biopolítica. Cada proyecto teatral es único y está directamente anclado a su contexto, a su subjetividad y a sus coordenadas propias de producción. Y esa singularidad es la que le da valor. No podemos analizar una obra de las lagartijas tiradas al sol con los mismos parámetros que usamos para una obra de Mulato Teatro o de La Candelaria o de un proyecto de teatro penitenciario en alguna región del país, porque cada poética es irrepetible. Por eso, el canon teatral se ha vuelto imposible. Es decir, que no hay una única línea a seguir, sino un entramado de caminos que se cruzan, divergen y vuelven a encontrarse.
la idea de una teoría única ha sido reemplazada por la noción de un pensamiento cartografiado. Ya que no podemos pensar el todo, sí podemos trazar conexiones entre fenómenos particulares. Y no es que esto sea una condición reciente de la teatralidad. Desde siempre han existido múltiples espectadores, diversas comunidades, pero es apenas recién de hace algunas décadas que tanto creadores, creadoras, como espectadores hemos reconocido esa interacción, ese intercambio más abierto, más plural y más radicante. El pensamiento teatral es una producción de conocimiento singular que el artista genera desde la praxis, para la praxis y sobre la praxis. Es una de las manifestaciones del pensamiento cartografiado, el fundamento de las ciencias del teatro y de su epistemología. Jorge Dubati nos plantea la pregunta de qué están haciendo y qué están pensando actualmente las y los artistas en Latinoamérica. Cómo dialogan las prácticas teatrales de las grandes capitales con la de los pequeños pueblos y ciudades. Para construir una cartografía teatral radicante, es fundamental estimular al artista investigador en la producción de pensamiento, y para ello puede explorarse diversas formas discursivas. El diario de trabajo o cuaderno de bitácora, que registra los procesos y técnicas utilizadas de la creación teatral, la compilación de pretextos y paratextos, como borradores, esbozos y textos escritos en paralelo a la experiencia escénica, la composición de metatextos en formas de aforismos, notas, artículos, manifiestos, podcasts, la articulación histórica a partir de la memoria del artista y la creación de archivos de documentación, la investigación sobre temas históricos, técnicos o de política cultural basada en trabajo de campo, archivos y entrevistas. Este enfoque permite valorar las prácticas teatrales en su singularidad, generando diálogos entre cartografías y reconociendo el pensamiento de cada territorio. Además, propicia la colaboración entre artistas e investigadores y fomenta la emergencia de un investigador participativo que coloca al laboratorio en el acontecimiento y privilegia el contacto con el campo teatral. Según Dubati, este camino renovaría profundamente los estudios teatrales, fortaleciendo los lazos entre las universidades, el campo teatral y la producción artística. Es por todo ello que, a pleno cuarto del siglo XXI, sería inconcebible pensar al teatro como un bloque heterónomo y homogéneo. En cambio, hay que encontrarlo como una red viva de prácticas en constante movimiento y transformación. La única forma de comprenderlo es asumiendo una actitud radicante, trazando conexiones entre sus múltiples identidades y territorialidades. Esto ha sido todo por hoy. Hasta aquí el primer video del canal. Espero que se suscriban, que dejen un like, que lo compartan, que comenten. El material ha surgido de este libro que me acaba de regalar recientemente mi amiga Oliva Abonce, y de entre otros intercambios de saberes, pensares, sentires en relación al panorama actual del teatro, en diversos espacios, en diversas lecturas, en diversos videos, pero sobre todo parten de una perspectiva general que hace el señor Jorge Dubati. Les invito a ver todas sus conferencias en la Cátedra Berman, en Teatro UNAM y en su canal de YouTube. En general en internet van a encontrar muchísimo material de él. Podrán encontrar también este libro, o si requieren alguna información adicional, no duden en contactarme y con gusto les hago llegar la información para que puedan profundizar más sobre este y otros temas. Hasta luego.